que la dictadura que miembros de su grupo añoran fue un régimen liberticida, incompatible con los derechos humanos más básicos. El comodín de Franco no le va a servir en esta ocasión. Usted lo que ha conseguido es hundir la televisión pública en una deriva sectaria y descarada. Porque Televisión Española, lejos de informar, formar y entretener, se ha convertido en Telepedro, la televisión de Pedro el primero en conseguir un gobierno a base de extorsiones, cesiones y manipulaciones, las mismas que vemos cada día en los programas de Televisión Española que pagamos todos. Aquí tenemos en agosto entrevistando al manifestante anónimo pidiendo dimisiones, que resultó ser candidato a Izquierda Unida en Laguna de Duero en 2011, o aquí tenemos al enfermero crítico con la Sanidad de Madrid que resultó ser de los círculos de Podemos, o a la pensionista que resultó ser miembro de Izquierda Unida, o al experto independiente de Jesús Cintora, candidato de Podemos en Ávila. Que su imparcialidad, señor López, sigue siendo notable. Quería preguntarle, ¿aplica usted sí o no los controles de contenidos que exige la ley a los programas de la televisión pública? Mire, una cosa es la imparcialidad y otra cosa es la neutralidad ante la vulneración de los derechos humanos. Seguiremos trabajando, por ejemplo, señora Mejía, para contarle a los españoles que no, que la dictadura que miembros de su grupo añoran fue un régimen liberticida, incompatible con los derechos humanos más básicos. Señor López, el comodín de Franco no le va a servir en esta ocasión, porque lo que vemos cada día en pantalla demuestra exactamente que usted no cumple la ley y que bajo su dirección Radio Televisión Española parece abonada a lo soez, a lo grosero y a la absoluta falta de rigor. Mire, la televisión pública, desde que usted es presidente, ha degenerado en una franquicia prácticamente audiovisual del gobierno, donde la información se ha sustituido por algo mucho más cutre, que es el marrullerismo televisivo a cualquier precio. Una mezcla de contenidos soeces, de relatos engañosos y falsos y un sectarismo tan burdo que está avergonzando a muchos profesionales con respecto a su oficio. Porque mire, para ustedes ahora ya vale todo, ¿no? En Mañaneros 360 se presentó a una médico que en realidad era cocinera. Hay tertulianas que se atreven a llamar mamón a un presidente de una comunidad sin que tenga ninguna consecuencia. Hay opinadores como el señor Gonzalo Miró, que se ha convertido en carne de meme porque se autoproclama experto universal y reparte doctrinas sin ningún tipo de pudor. Y ahí están los programas en donde, según usted, sin sectarismo, se señala directamente a un ciudadano como diputado de Vox sin que lo sea, y eso ya da por tanto motivo a que sea acosado y señalado. Y ahí están también presentadores de reconocido sectarismo calificando de golpismo judicial una sentencia del Tribunal Supremo o humillando a invitados en directo con actitudes impropias de un medio público. Y todo esto no es un cúmulo de anécdotas, señor López, es la prueba del descontrol de contenidos que tienen los programas de la corporación que usted dirige y que reina bajo su mandato, que ha convertido la televisión que pagamos todos en un auténtico vertedero sectario. Y por si fuera poco para confirmarlo, ahí están los datos que, según el informe del Instituto Juan de Mariana, las menciones negativas a Vox, las falsas acusaciones, los señalamientos y la criminalización duplican las críticas que se hacen al gobierno. Las duplican, señor López. Ya le advertí la anterior comisión de la necesidad de que la televisión pública acabara con esos discursos de odio y que en una televisión pública, que esto solo puede describirse como una deriva absolutamente tóxica de sesgo grosero y de relatos prefabricados, solo están al servicio del gobierno. Por lo tanto, yo creo que además hay que añadir que su explicación al respecto de todos estos programas es que usted dice que no son programas informativos, sino que son de actualidad. Hombre, llamar actualidad a la manipulación más grosera para que deje de serlo, todo ello envuelto en tertulias repletas de palmeros televisivos contratados a precio de oro, porque hemos sabido que gracias a una pregunta parlamentaria casi 20 millones de euros se van en programas de los que usted denomina de actualidad, de los que se lanzan los coros a favor de los argumentarios del gobierno. La verdad es que usted lo que ha conseguido es hundir la televisión pública en una deriva sectaria y descarada. Mire, nosotros hemos denunciado siempre la corrupción institucional que convierte organismos públicos en instrumentos de poder político, y la radiotelevisión que usted dirige lleva la misma deriva. ¿Le parece educativo que en el programa de Malas Lenguas Jesús Cintora consiente insultos de colaboradores al rey emérito al calificarle de crápula y ladrón, como hizo Gloria Marcos? Porque Cintora lo consintió y se rió. ¿Le parece educativo que no repruebe a Néstor Kaiser tras dirigirse a Hugo Pereira diciéndole «¿Quién coño eres tú?».
que le permita abandonar en directo el programa o que no acepte interpelaciones de otros colaboradores a los que llama tramposos, como hizo con José Luis Pérez, que tergiversen informaciones y rótulos omitiendo parte de las declaraciones para dejar en buen lugar al número uno, cuando Sánchez aseguró que estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán, mientras Cintora aseguraba que el presidente había pedido perdón por la dimisión de su secretario de organización acusado de corrupción. ¿No cree que no hay una separación clara entre información y opinión? ¿Que se falta criterios de rigor, independencia, pluralismo, neutralidad e imparcialidad? Porque el Consejo de Informativos sí que se lo parece y así se lo ha manifestado, aludiendo a la falta de cumplimiento de la ley de RTVE, el mandato marco y el manual de estilo. Así es que díganos si esto le parece educativo. Hace un año, uno de los colaboradores del programa Buenos Días Madrid atacó al presidente del gobierno y le llamó miserable rata cobarde. Palabras que creo que están cargadas de odio y que degradan el debate público. ¿Sabe si su partido pidió su expulsión de Telemadrid? ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre los moderadores de Televisión Española y los de Telemadrid? Que cuando en Telemadrid en algún programa se hace una falta de respeto o se hace una alusión indebida a alguien, teniendo en cuenta que son opiniones personales, se les llama a la atención, cosa que en Televisión Española no pasa. Porque ¿saben lo que tiene que hacer una televisión pública? Velar por la manipulación, velar por la diversidad de opiniones, pero sin desprestigiar a Televisión Española. En Malas Lenguas hay un sesgo informativo declarado. Hay machismo y hay manipulación informativa. Los propios trabajadores del programa se han quejado del trato del presentador. El público está obligado a aplaudir según los comentarios beneficien o no a Pedro Sánchez. Usted dice que se promociona el debate plural y alguno de sus compañeros, porque es que parecen compañeros del Partido Socialista aquí en esta comisión, de plural nada, porque es que lo que se están utilizando son estrategias zafias para interrumpir con vídeos la opinión de tertulianos que no obedecen al dictado del autócrata. ¿Sabe cuánto nos cuesta a los españoles Malas Lenguas? 42.600 euros al día, que van a la productora, más los costes que asume la corporación. Hay manipulación cuando se impide una participación equitativa, cuando se abusa de la agresividad verbal, cuando se despachan diciendo que desde la derecha se acosa a los tertulianos de izquierda. Y escúcheme, señor López, desde esta bancada jamás se ha insultado a ningún colaborador. Lo que se ha puesto es en evidencia hechos, palabras y conductas públicas en contra de colaboradores que se les presuponen próximos a la derecha. Lo que hemos hecho ha sido denunciar a moderadores como Javier Ruiz, que lejos de interrumpir los insultos de quien sí los practica, mantuvo con su silencio crispación que llevó a Chapo a Paulaza a abandonar el plató en directo. Y esto es inadmitible, porque Televisión Española, lejos de informar, formar y entretener, se ha convertido en Telepedro, la televisión de Pedro el primero en conseguir un gobierno a base de extorsiones, cesiones y manipulaciones, las mismas que vemos cada día en los programas de Televisión Española que pagamos todos. Personas anónimas entrevistadas en su Telepedro siempre emiten opiniones propias del sanchismo y siempre son críticas con el Partido Popular. Y uno piensa, ¿qué suerte tiene Sánchez desde que López dirige Telepedro? Y nos preguntamos, ¿será realmente suerte? Y he recordado la frase que se atribuye a Séneca y que decía, la suerte es lo que ocurre cuando la preparación coincide con la oportunidad. Por eso le pregunto, ¿esto es suerte? ¿O es que ustedes hacen coincidir la preparación con la oportunidad? ¿Cómo verifican los testimonios de Radio Televisión Española? Gracias. Mire, en Televisión Española se trabaja con rigor y con profesionalidad. Y eso no significa que en un momento concreto no se pueda cometer un error. Lo que sucede es que nosotros, cuando cometemos un error, lo reconocemos y lo paliamos. Muchas gracias. El nivel de tergiversación de Telepedro alcanza niveles nunca vistos. Y no se libra ni uno de los programas de informanipulación. Acudamos al programa Mañaneros y a Javier Ruiz, su conductor. Hace unas semanas, sobre una noticia de actualidad en Andalucía, de ámbito sanitario, buscaron a una persona competente, preparada y formada. Y para dar esa información con rigor, encontraron a Marimar. Le pusieron una bata y el rótulo de sanitaria del Hospital Virgen del Rocío. Evidentemente ella se despachó a gusto contra el gobierno de Andalucía. Pero, ¡ay!, poco después se destapó el pastel. Marimar no era sanitaria. Vaya por Dios, casi 105.000 sanitarios en toda Andalucía. Telepedro se pone a buscar con rigor un testimonio y se encuentra con una liberada de UGT para criticar sin piedad a un gobierno del PP. ¡Qué casualidad y qué mala suerte tenemos! De hecho, Marimar resultó haber sido mucho tiempo cocinera allí y después administrativa, aunque ella misma aclaró que sin ir a trabajar, porque estaba liberada por UGT. Pero no quedó ahí la cosa, sino que destapado el error, el propio Ruiz, siguiendo el manual ese de estilo del que usted nos habla y siguiendo ese rigor y siguiendo esas ganas de rectificar cuando hay un error, pues no,
no rectificó, ni pidió perdón por la desinformación. Siguió insistiendo y tuvo que ser la propia Marimar la que le dejó en ridículo. Un bochorno, señor López, un bochorno. Pero es que esto no es solo un ejemplo de los que se repiten en una suerte de técnica bochornosa para alabar a Sánchez y criticar al PP. Es que, mire, aquí tenemos en agosto entrevistando al manifestante anónimo pidiendo dimisiones, que resultó ser candidato a Izquierda Unida en Laguna de Duero en 2011. O aquí tenemos al enfermero crítico con la Sanidad de Madrid, que resultó ser de los círculos de Podemos, o a la pensionista, que resultó ser miembro de Izquierda Unida, o al experto independiente de Jesús Cintora, candidato de Podemos en Ávila. Mire, ¿está usted igual de habilitado para hablarnos de objetividad y de rigor que Carles Puigdemont para dar una clase magistral de Derecho Constitucional, o Ábalos una clase magistral de Ética y Feminismo? Todo esto es infumable, señor López, y nos tendrá enfrente denunciando este bochorno en el que están convirtiendo Televisión Española. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.